entra dinero a nuestros bienes por parte de esa obligación. Pero también va a aumentar el capital de trabajo cuando aumenta el capital contable, es decir, cuando aportan los socios capital. Y también va a aumentar cuando se le da una salida a un activo. Puede ser un bien, puede ser un equipo de oficina, equipo de cómputo. Podemos vender estos bienes, entonces recibimos dinero a cambio de esa venta. Entonces le damos salida. Pero no solo eso, también la depreciación. La depreciación es una parte de financiamiento dentro de la organización. Es decir, también le vamos a dar salida al activo por esa depreciación. Es por ello que es muy importante conocer por qué se origina el capital. Y esto lo vamos a ver ahorita, cómo la depreciación se le agrega a la utilidad cuando depreciamos un bien. Paso número 2. La aplicación. La aplicación consiste en lo siguiente. Cuando se desembolsa el dinero, pues se nos va de las manos. Pero se nos va de las manos también porque estamos administrando el recurso, estamos pagando la nómina, estamos pagando los compromisos por esas obligaciones que adquirió la empresa. Por eso, esta aplicación, si nosotros hacemos pagos por ese financiamiento, pues tenemos el primer punto, disminuye el pasivo no circulante. Pero ¿cuándo disminuye el capital contable? Por decreto de dividendos, así concretamente. ¿Y cuándo aumenta el activo no circulante? Todo lo contrario. Está ingresando un activo. Estamos necesitando una maquinaria, pero estamos desembolsando dinero por la adquisición de esa maquinaria. Ahora bien, para poderlo determinar, es necesario tener dos comparativos, dos balances generales. Y en base a estos balances generales, vamos a poner primero nuestras cuentas deudoras de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque representan un saldo deudor y por eso las vamos a colocar ahí. Estas cuentas de naturaleza deudora vamos a identificar cuáles son del activo circulante y del activo no circulante. Como podemos observar, las de activo circulante son las de efectivo y su equivalente, las cuentas por cobrar y los inventarios. Si nosotros sumamos esos importes, pues tenemos un activo circulante de 785,000 pesos. Estamos hablando en miles de pesos. Ahora bien, para poder determinar otras variaciones de este capital, de este origen o aplicación, pues aquí vemos que aumentó de un año a otro en relación al 2018 con 2019, tomando como base, pues aumentó en 400. Es decir, seguramente esta, de hecho, es una variación, una aplicación de esa variación. Continuamos. Ahora vamos a analizar el pasivo circulante. Y el pasivo circulante, de acuerdo a estos datos, únicamente tenemos proveedores. Al hacer la variación de un año a otro, tenemos un pasivo circulante de 60. ¿Sí? Debemos determinar también la fórmula del capital de trabajo. La fórmula del capital de trabajo es, el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. De una manera coloquial, todos los bienes a corto plazo menos mis deudas a corto plazo. El capital de trabajo, de acuerdo a los resultados, sustituyendo esos valores como habíamos determinado un activo circulante de 785 menos 60, que es el pasivo circulante, vamos a tener un capital de trabajo generado por esta empresa de 725,000 pesos. De tal forma que ya tenemos el capital de trabajo generado por las operaciones cotidianas de esta empresa. Así de sencillo, apreciables estudiantes. En cuanto a las otras variaciones, ¿verdad?, del pasivo no circulante,
quiere decir que son variaciones que no pertenecen directamente a las deudas a corto plazo ni a los bienes a corto plazo. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Pues sencillamente vamos a sacar unas variaciones de lo que no entra dentro del pasivo circulante. ¿Y cuáles son? La depreciación, la amortización, capital social, la utilidad del ejercicio y la reserva legal. Ya con esto que nosotros tenemos, entonces sí, vamos a hacer unos asientos de eliminación. Y recuerden ustedes que yo había dicho al inicio de la primera lámina que la depreciación es un tipo de financiamiento interno. ¿Por qué? Porque lo vamos a sumar a la utilidad porque nos vamos a financiar. Entonces lo agregamos a la utilidad para poder eliminar esas cuentas. Como son de naturaleza acreedora, la depreciación acumulada, pues la vamos a cargar y las vamos a llevar a la utilidad del ejercicio, de tal forma que nosotros va a incrementar nuestra utilidad. Ahorita veremos cómo nos queda nuestro saldo final en la parte ya de origen. Nosotros tenemos aquí este comparativo y en la parte de origen ya tenemos una utilidad del ejercicio de 625. Y incrementó nuestro capital en 500. Hubo una aportación de un socio en el cual ya tenemos esta aplicación de este origen. En este caso fue un origen. ¿Por qué? Porque si hubiese sido aplicación, se hubiesen decretado dividendos. No fue el caso. Fue una aportación de los socios. Si nosotros sustituimos la fórmula general que aquí en China, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, pues la vamos a estudiar en el capital de trabajo. ¿Cuál es esa fórmula general? Pues activos igual a pasivo más capital. La sustituimos en el capital de trabajo y nos queda pasivo no circulante, no tenemos, es cero. Capital contable sí tenemos, ¿sí? Tenemos los siguientes valores, 1125, que son los recursos del capital de las aportaciones que se dieron por los socios más las utilidades. Y de ese recurso que ya tenemos, pues nosotros aplicamos 400 y nos queda un capital de 725,000 pesos. Ya llevado a nuestra lámina, podemos observar que cada bloque que fuimos determinando ya lo vemos más visual en cuanto a que primero tenemos que partir en conclusión de dos balances generales. Debemos de sacar variaciones de cada uno del activo circulante y el pasivo circulante para determinar un capital de trabajo. Y de las que no pertenecen al capital de trabajo, que son otras variaciones, pero que de alguna manera tenemos que considerarla para efectos de cómo están nuestras operaciones de la empresa con las eliminaciones por el tipo de financiamiento interno, por las amortizaciones y las depreciaciones, pues de alguna forma, al considerar y sumárselas a la utilidad del ejercicio, pues nos queda esa utilidad como origen de 625 y como capital social. Es decir, aumentó por ese tipo de operaciones esos recursos de 1125 y le dimos una aplicación de 400 pesos, por lo cual tenemos un capital de trabajo de 725. Queridos estudiantes, pues denle like a este video si les gustó y compártanlo, por favor.